Hola, buenos días. Mi nombre es David Galo y bueno, quería aprovechar para mostrar este video para explicar un poco el funcionamiento de una fragua vertical con quemador Venturi. Ya que en mi experiencia personal he tenido bastantes problemas hasta poder dejarla funcionando y vi que hay varias personas que quieren poner en funcionamiento una fragua vertical con quemador Venturi y quisiera poder evitarles todos los problemas y trastornos que yo he tenido para poder dejarla funcionando, ya que eso sinceramente hoy cuesta mucho tiempo y mucho dinero. Bueno, en principio quisiera hablar un poco sobre el funcionamiento de la combustión de un hidrocarburo. Hoy por hoy podemos usar varios tipos de fragua. La fragua convencional que se usó durante mucho tiempo fue la fragua carbón. Si bien no es la fragua que nos interesaría hoy, sí está bueno hablar sobre ciertos principios de la combustión para poder entender por qué la fragua vertical tiene que funcionar de esta manera. Eh, Dentro de, no sé si se aprecia acá, dentro de lo que sería la zona de combustión de la fragua de carbón, tenemos tres atmósferas. La atmósfera está dada por la combustión de un hidrocarburo y oxígeno, que es el componente. Si se pueden ver acá en estas tres zonas, en la primera zona, donde ingresa el aire, en esta zona normalmente hay un soplador y acá ingresa aire forzado y acá tenemos el carbón en combustión. Esta zona se la llama zona oxidante. ¿Por qué se la llama zona oxidante? Porque está muy enriquecida con oxígeno. Y es la primera etapa de combustión del hidrocarburo, en este caso que es el carbón. La segunda etapa se la conoce como neutra. Es un lugar donde la mezcla de oxígeno y el hidrocarburo está balanceada. O sea, no sobra ni oxígeno ni sobra hidrocarburo. Que sería la zona óptima en la cual nosotros vamos a querer trabajar. En el caso del herrero antiguo, por ahí se usaban a propósito las distintas zonas para poder realizar distintos tipos de trabajo. Pero normalmente la zona que se usaba era la zona neutra. Y en la superficie tenemos una zona que se llama zona reductora. Esa zona está carente de oxígeno y está enriquecida en hidrocarburos. Esa zona, en el caso de poner metales a calentar ahí, aporta carbono, pero la combustión es poco calórica, ya que al faltarle el comburente, hay mucho hidrocarburo libre que termina sin combustionar y produce humo y determinadas cosas que hace que la temperatura en esta zona sea inferior. ¿Sí? Bueno, eh, dejando un poco de lado la fragua de combustión de carbón, o la fragua de coque, quisiera que podamos ver un poquito sobre las fraguas que se usan hoy, que son las fraguas de gas. ¿Sí? Eh, las fraguas de gas son de gas envasado y hay dos tipos de gas envasado que vamos a poder conseguir en el mercado. Se lo conocen con la sigla GLP, que es gas licuado de propano, y dentro de los gases licuados de propano están los clase 1 y están los clase 3, ¿sí? Dentro de los clase 1 son los que vamos a conseguir en envases de 45 kilos y en envases de 30 kilos, cuya mezcla es mayor en proporción de propano que de butano y tienen una presión aproximada a temperatura ambiente de unos 8 kilos por centímetro cuadrado. Y los gases de clase 3, en proporción, tienen mayor porcentaje de butano que de propano y tienen solamente 2,5 kilos aproximadamente
los gases no adulterados, porque hoy por hoy hay muchísimos gases que se venden con agua y demás cosas que hacen que estén adulterados. En el caso nuestro que queremos poner en funcionamiento una fragua de combustión vertical, normalmente este tipo de fragua se usa para procesos de calda y de masquinados, entonces vamos a necesitar llegar a temperaturas bastante altas, como los 1250, 1300 grados, lo cual vamos a necesitar presiones superiores a los 2,5 kg. Entonces lo adecuado es que trabajemos con gases del tipo 1, que son los que vamos a conseguir en envases de 45 kilos o de 30 kilos. Por otro lado, es importante para las zonas, yo vivo en Patagonia, es una zona donde hace bastante frío, y el gas por cuestiones físicas, al evaporarse, baja su presión y por ende baja su temperatura en la zona de evaporación, y los envases de 10 kilos, al tener una zona de evaporación más chica, se congelan muy rápido. El envase de 45 tiene una superficie más grande, lo que hace que le cueste más congelarse, y si es necesario, yo en mi caso, si pueden ver allá, uso dos tubos de 45 conectados en paralelo para que ambos, o sea, tengo dos superficies de evaporación al mismo tiempo, lo que hace que tarden más en congelarse. Bueno, dentro de lo que usamos como combustión a gas, hay dos quemadores distintos que se usan. Hay un quemador que está dado por aire forzado, que es con soplador, que no es del que vamos a hablar hoy. La verdad tiene sus pros y sus contras. Hoy vamos a ver sobre quemadores Venturi. Y bueno, el principio de funcionamiento de Venturi, no voy a hablar puntualmente del quemador, ¿sí? Yo quiero dejar en claro detalles del funcionamiento de la fragua para que no tenga problemas. Después, si alguien quiere que hable puntualmente del quemador o de la fragua, me gustaría que lo comenten debajo del video y podría estar haciendo otro video en relación a eso. Pero bueno, hoy me gustaría hablar puntualmente de la fragua. Pero básicamente el principio de Venturi, tenemos en el funcionamiento del quemador, esto es un Venturi teórico convencional. El Venturi dice que cuando un gas aumenta su velocidad, disminuye su presión. ¿Está bien? Entonces, si yo acelero en este sector, la velocidad del gas, en este caso del propano, a pasar por este lugar, voy a disminuir la presión en este sector y por ende acá voy a disminuir la presión por salida por aumento de la sección del tubo por donde venían circulando los gases, y voy a producir una aceleración de gases en este sector. Lo que va a pasar acá puntualmente, que es lo que a nosotros nos interesa, es que en este lugar, por descenso de la presión, llega a producirse en este sector una presión negativa, lo que hace que esta zona funcione como una aspiradora, ¿sí? Al funcionar como una aspiradora va a hacer que el aire que esté circulante por este lugar sea aspirado por el Venturi, lo que va a producir que esto se haga en una mezcla entre el propano y el aire circulante, que lo que a nosotros nos interesa del aire que circule es el oxígeno para poder realizar la combustión, ¿sí? Bueno, esto que entra acá se lo conoce como aire primario. En un quemador Venturi tenemos que entender algo que es importantísimo, que la combustión se realiza por dos entradas de aire. Eso que vemos ahí es la entrada de aire primario, y hay otra entrada que se la conoce como entrada de aire secundario. En los dos tipos de fragua que hay hoy, que una es la vertical y la otra es la horizontal,
La más usada hoy por hoy es la horizontal, pero la horizontal tiene el gran problema de que la temperatura no es pareja y en el caso de procesos de caldado va a tener sectores fríos, lo que va a hacer que tenga lugares con despegues o problemas a la hora de caldar. Pero básicamente la fragua horizontal es así, el quemador suele ir arriba, va colocado de esta manera, estas son las paredes de aislamiento, hay cilíndricas, cuadradas, y en esta configuración el quemador Venturi ingresa aire primario en este sector y nosotros pensamos que ya está, con ese aire primario y el gas propano que entra, está solucionado lo de la combustión del Venturi. Pero no estamos viendo que en la fragua horizontal hay una combustión de aire secundario que se produce dentro de la fragua, ¿sí? La fragua tiene esta puerta de acá destapada y esta puerta de acá destapada. Cuando yo tengo la llama en este sector, se produce un ingreso exterior de aire sobre el techo de la fragua, lo que hace que la llama, que normalmente se encuentra en estado reductor, o sea, con exceso de hidrocarburo y falta de oxígeno, succione en este lugar, hace este movimiento, si observamos en la combustión de la fragua horizontal, expulsa gases por debajo y succiona gases por la parte superior. Ese aire que ingresa por la parte superior es el aire secundario, que va a hacer que se complete la quema de la llama reductora que yo tengo en este sector. Normalmente, erróneamente, muchos piensan que si tapo las puertas de la fragua, voy a tener una mayor conservación de la temperatura. No, eso es un error, porque lo que hago tapando las puertas de la fragua es evitar que ingrese aire y la combustión ahí adentro se hace muy mal y al contrario, si pongo un pirómetro ahí, me voy a dar cuenta de que la temperatura desciende en lugar de subir. Pero bueno, les comento un poquito sobre la fragua horizontal porque es donde más se usa un Venturi. Es muy raro ver fraguas verticales con Venturi y a la hora de tener en cuenta esto del aire secundario, que a mí me pasó, yo cometí el error, pensamos que por algún lado mágico el aire secundario va a ingresar y el aire no ingresa y se produce una combustión totalmente reductora y la fragua no funciona. La fragua vertical tiene un ingreso del quemador en la parte inferior y normalmente tiene dos ventanas en la parte superior, la cual una es la puerta de utilidad y la otra es la chimenea, donde voy a tener escape de gases, no ingreso de gases. ¿Sí? Bien, todo este sector que tenemos acá abajo es la cámara de combustión. La ventaja de este tipo de fraguas es que me van a entregar un calor parejo. O sea, yo la pieza que coloque en este sector se va a calentar completa a la misma temperatura. Pero ¿qué pasa? Si yo coloco un Venturi acá y lo pongo en marcha, voy a tener entrada de aire primario en este sector y por ningún otro lugar voy a tener entrada de aire secundario. Lo que va a hacer que acá adentro se produzca una muy mala combustión, una combustión reductora, y que en la zona de la chimenea yo tengo una llama directamente, cosa que me está demostrando que hay una combustión muy mala. Cuando tengo llamas en los costados de las puertas de la fragua, la combustión está produciéndose muy mal. ¿Por qué? Porque no tengo entrada de aire secundario. Una cosa que hay que tener en cuenta es que toda combustión en un Venturi está compuesta por un 20% de aire primario
y un 80% aproximadamente de aire secundario. Fíjense qué importante es tener en la fragua una entrada de aire secundario. ¿Cómo le voy a hacer la entrada de aire secundario a la fragua? En el sector de entrada, donde en otro tipo de fraguas con soplador pondría directamente el tubo, voy a tener que abrir una ventana. Esa ventana hay que calcularla, ¿sí? Hay una tabla que después se las puedo pasar o decirles en qué libro pueden encontrar esa tabla, que me dice cuántos centímetros cuadrados tiene que tener esa ventana en base a las calorías que yo voy a necesitar dentro de la fragua, ¿sí? Yo voy a abrir una ventana y en el quemador lo voy a colocar en este lugar. Entonces, yo así voy a tener una entrada de aire secundario, de aire primario en este sector, y acá voy a tener una entrada de aire secundario. Esto es aire primario, ¿sí? De esta manera, en la cámara voy a tener una combustión correcta o la combustión que yo desee. Puedo, si quiero, desear una combustión reductora, puedo desear una combustión neutra o una combustión oxidante. Normalmente se trata de buscar una combustión neutra, ¿sí? Porque es el punto óptimo donde yo aprovecho las máximas calorías que me puede entregar este tipo de combustible. Ahora bien, la fragua vertical la vamos a calcular en base a nuestras necesidades. Cada uno irá a hacer una fragua más grande, más chica, con más pared, con menos pared, depende del tiempo con el que quiere que llegue a su régimen de trabajo o que conserve mejor la temperatura. Pero es importantísimo en una fragua vertical que el quemador Venturi sea versátil. ¿Qué quiero decir con que sea versátil? Que el quemador me permita, por ejemplo, digamos que yo voy a necesitar que la fragua arranque con 20.000 kilocalorías, entonces yo tengo que tener un quemador de 20 o 30.000 kilocalorías, pero a su vez cuando la fragua llegue a su régimen de trabajo, las fraguas verticales son muy eficientes, entonces voy a necesitar poder bajar esas calorías del quemador sin que el quemador entre en mal funcionamiento. A mí me ha pasado de tener quemadores que no los tengo en este momento, pero después si quieren edito otro video hablando de quemadores, de tener quemadores de 50.000 kilocalorías, ponerlos en funcionamiento en esta fragua y que de pronto cuando la fragua llegó a 1250 grados quise bajarla y no pude y la fragua seguía subiendo de temperatura y el quemador para poder bajarlo empezaba a hacer explosiones. Entonces ese tipo de quemador no me va a servir. Y si pongo un quemador que me funcione en rendimiento bajo de la fragua, no va a pasar que voy a tardar muchísimo tiempo en llegar a la temperatura que yo quiero, que en este caso son 1250 grados. Así que el quemador tiene que ser muy versátil. Los quemadores, hoy por hoy, hay quemadores disponibles comercialmente que andan muy bien. Unos son los de la marca EQA. Yo personalmente me lo hice porque creo que el quemador es algo muy sencillo de hacer. Creo que todos los que están en este tema se pueden fabricar sus quemadores. Son 2 o 3 cañitos. Yo los picos de combustión personalmente los hago con picos de MIG, el pico donde pasa el alambre de la soldadora MIG. Y está buenísimo porque puedo ir y comprar un pico calibrado. Yo en mi caso uso un pico de 1,2. Ahora les voy a mostrar el quemador antes de mostrarles cómo funciona para que también puedan tener en cuenta ciertos detalles. Y otra cosa muy importante en el quemador que muchos han visto por ahí en videos norteamericanos o demás, estos quemadores que hacen con caños de gas y funcionan mágicamente, con un caño acá directo, y no, el quemador en la punta necesita un difusor, ¿sí? Si yo no le pongo un difusor en la punta, cuando yo baje la velocidad de los gases, la llama va a tender a hacer combustión dentro del quemador, lo que va a hacer que se recaliente el quemador y en muchos casos que haga explosiones, van a escuchar plum, 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 porque el quemador tiende a hacer explosión adentro y expulsa esa explosión hacia afuera y vuelve a meterse hacia adentro. Eso es porque no tiene
un difusor en este lugar. El difusor es una pequeña boquilla que va en la punta del quemador y tiene una reducción vista de frente, es un agujerito. Por ahí lo han visto en los sopletes de joyero y ese tipo de cosas. Bueno, ahí va un difusor. Tiene un agujero calibrado y a su alrededor más agujeros, lo que hace que baje la aceleración de los gases y que se produzca bien la mezcla dentro del tubo de mezcla del quemador Venturi. Bueno, si pueden ver acá, es el quemador que yo utilizo en mi fragua. Esta es la entrada de aire secundario de la fragua. Yo le hice estas aletas con las que puedo regular el caudal de aire secundario. Voy a retirar un segundo el quemador, así pueden ver el difusor. Y después les voy a mostrar cómo regular la combustión del quemador. Así ya les queda como experiencia y lo pueden ver en su propia fragua. Si ven, esto es el difusor del quemador, ¿sí? Tiene un paso de aire, que ese paso de aire va calculado. Si quieren, por ahí en algún otro video puedo hablarles puntualmente de este quemador o de otros que he hecho. Así se pueden fabricar ustedes su propio quemador y no andan por ahí comprando objetos que no les vayan a servir para este tipo de fragua y terminen frustrándose como me pasó a mí. Y bueno, ahora les voy a hablar un poquito sobre cómo regular la combustión de un quemador Venturi. Así ya les puede quedar en claro para poner en funcionamiento su fragua. Bueno, esta parte del quemador es la regulación de aire primario, ¿sí? Yo acá le hice una entrada, por ahí está un poquito exagerada, no hace falta que sea tan grande así. EQA los hace bastante más pequeños y funcionan perfectamente. Este es un quemador que tranquilamente puede funcionar con 100.000 kilocalorías. Yo le pido mucha entrega porque mi fragua está calculada para que conserve mucho la temperatura. Por ahí, para mis necesidades actuales, hoy está un poco exagerada, pero esta fragua tiene pared de 14 centímetros, lo que hace que al principio cueste demasiado llevar la temperatura porque tiene que calentar gran parte de esas paredes, pero una vez que llega a temperatura, con nada, con 4.000 kilocalorías, una cosa así, yo la mantengo a temperatura de cándar. Bueno, voy a poner en marcha, por ahí no me van a poder escuchar demasiado bien, se los cuento un poquito antes de que la ponga en marcha para que puedan ver. Yo voy a regular los tres tipos de combustiones en el quemador. Voy a regular la combustión neutra, voy a regular una combustión oxidante y una combustión reductora, ¿sí? Primero lo voy a poner en una combustión reductora, lo que van a ver que se va a producir una llama amarilla, no va a hacer prácticamente ruido. Después voy a pasar a una combustión neutra, van a ver que la llama tiene una coloración verde, y después lo voy a poner en combustión reductora, van a ver que la llama, en oxidante al final, van a ver que la llama se pone un color azul o violeta, ¿sí? Bueno, les muestro eso y después les cuento un poquito más sobre otras cuestiones que hay que tener en cuenta de la fragua para saber si está haciendo bien la combustión o no. Acércate un poquito así se ve en la cámara el color de la llama. Bueno, mate ahí. Bueno, ahí se ve una llama totalmente oxidante. Ven que la llama es azul violácea. Yo ahora le voy a cerrar totalmente la entrada de aire primario. No sé si se ve la entrada de aire primario acá. Yo la voy a cerrar por completo. Y vamos a ir viendo en la llama cómo se pone de un color amarillo. Ahí está el color amarillo. ¿Se ve? Perfectamente. Perdón.
No había ajustado bien el quemador. Ahí está la llama en una condición reductora. Lo que, fíjense, si yo le doy más entrada de aire, lo que empieza a pasar en la puerta de la fragua empieza a haber llama sin hacer combustión. O sea, esa llama está, vulgarmente hablando, cruda, ¿sí? Esa llama me va a traer problemas, va a hacer que la fragua nunca llegue a temperatura. Fíjense lo lento que sube la temperatura de la fragua por estar en esa condición. Si yo le cerrase completamente, la entrada de aire secundario, sería lo mismo, por más que yo abra la entrada de aire primario, pasaría eso. Yo he visto muchos videos de ustedes que han subido sobre fraguas verticales con quemador Venturi o no, con quemador de soplador, en lo cual observo que sale hay mucha llama por los escapes, lo que me está diciendo que su combustión no es buena, están teniendo una combustión reductora y les va a causar un mal uso del combustible. Bueno, acércate un poquito. Vamos a seguir hablando sobre la combustión del Venturi. Ahí está en una combustión reductora. Yo ahora le voy a poner una combustión neutra y van a ver cómo se empieza a poner verde la llama, ¿sí? Ahí yo le voy a empezar a abrir. Ahí se puso verde. ¿Lo ven? Bueno, en ese momento es cuando yo tengo una combustión neutra. Es la combustión que yo quiero. La combustión que me va a servir para que la fragua levante temperatura óptimamente. Fíjense cómo empezó a subir bruscamente el pirómetro, ¿sí? Y fíjense cómo desapareció de la puerta la llama cruda que estábamos teniendo, ¿sí? Y después, si sigo, volvemos acá al quemador, después si sigo, le doy, abro, fíjense lo que pasó, se puso azul y empezó a hacer ruido, ¿sí? Yo por mucho abrirle el Venturi, que veo que muchos, lo voy a bajar porque si no no se escucha nada, muchos piensan que yo mientras más aire le permito que entre, mejor la fragua funciona bárbaro. No, en este caso si vuelve oxidante, lo que voy a tener un problema después en la pieza, me va a tardar más en levantar temperatura y voy a tener un problema en la pieza que use, en el interior, un problema de descarburización, ¿sí? Ustedes van a ver que alrededor de la pieza se le forma una costra, que esa costra es de carbono, y es carbono que yo estoy perdiendo del acero, que después me va a traer problemas de dureza y de tratamientos térmicos a la hora de manejar ese acero, ¿sí? Pero básicamente, así es la regulación de un Venturi. Yo tengo que no tener ni esta llama, que es la amarilla, y que me produce esa llama cruda en la boca de la fragua, y tampoco tengo que tener esta llama, que es la llama azul, que hace mucho ruido, que no van a ver tampoco en la fragua ninguna llama, pero esa llama me produce oxidación. Yo tengo que básicamente tener una llama neutra, y fíjense, si yo le doy presión, tengo que tener, a ver si alcanzan a ver en el video, venid acá de costado que se va a ver mejor, un pequeño vestigio de llama que se ve ahí. Es apenas una llamita sutil en la puerta de la fragua, que es lo que me dice que en el interior de la fragua yo estoy teniendo una combustión neutra, ¿sí? Les explico acá un detalle más en el pizarrón y ya creo que estaríamos con todos los datos que necesitan para desarrollar correctamente su proyecto de la fragua vertical con quemador Venturi. Esta es la salida del quemador Venturi. Yo tengo, al igual que les mostraba al principio en la fragua de combustión de carbón, tengo 3 sectores, y al igual que en la combustión de carbón, un sector es oxidante, un sector es neutro y otro sector es reductor. Y los identifico por su color.
En el caso de, perdón, esto es al revés que en la fragua de carbón. Acá es el reductor y este es el oxidante. El reductor no lo voy a ver, porque una vez que está toda la llama quemando, el reductor es casi amarillo transparente y está en el centro de la llama y los colores del resto de la llama evitan que yo lo vea. El siguiente es el neutro, el cual es un color verdoso que queda en el medio de la llama. Y el de afuera es el oxidante que tiene un color azulado, que es el que vieron al final de cuando yo le abro por completo la pasada de aire al quemador Venturi. Yo voy a tener que tratar de evitar de la formación de este sector y dejar la llama con estas dos etapas solamente, con la reductora y la neutra. Lo que va a terminar de hacer la combustión con la entrada del aire secundario, como les dije. Después, si alguien quiere que les pase alguna tabla o algo, les recomiendo un libro, no sé si hago bien en mencionarlo por este medio, pero les recomiendo un libro de hornos cerámicos. También, si quieren el autor y demás, se los paso por privado, no quiero tener ningún inconveniente. Pero básicamente todo este tipo de información la podemos encontrar mucho en hornos cerámicos, ya que esto está muy desarrollado y por ahí en la forja no lo tenemos tan desarrollado, ya que venimos de la combustión a carbón y tradicionalmente se usa el carbón, entonces no está tan desarrollado. Pero básicamente una fragua vertical no es otra cosa que un horno de cerámica un poco más pequeño y funciona de esta manera. Bueno, espero que les sea de utilidad esta información, ya que vi que hay un montón de gente con inquietudes de este tipo y que están renegando y teniendo problemas. Así que cualquier duda, cualquier consulta, se pueden comunicar conmigo por Facebook o comentan debajo del video y si les gustó denle un like. Así que desde ya muchas gracias y espero que esto les sirva.